Bueno, en primer lugar, lo más importante es haber logrado una comitiva empresaria muy amplia, muy contundente y sobre todo muy bien direccionada, con el mismo objetivo, con la misma claridad, con el mismo desafío de realmente sacar este país adelante, ¿no? Y la verdad es que la canonización fue realmente muy emocionante y fue el gatillo para toda una serie de reuniones que tuvimos durante la semana que fueron muy positivas, la verdad que fueron muy positivas. En el tema agropecuario que nos convoca, lo principal fue reuniones con la FAO primero, el día lunes, y después con la OMA, que es la Organización Mundial de Alimentos, ¿no? Así que en general muy positivo. Marcos, ¿cómo está viendo usted hoy la realidad agrícola, ganadera, la Argentina, esta coyuntura en particular, luego de venir de un viejo continente que se lo vio convulsionado, ¿no? Con relación a la Agenda 2030, con los tractores en la calle? ¿Cómo ve nuestra realidad frente a ello? Bueno, la verdad es que la situación argentina agropecuaria, en términos de la forma en que nosotros hacemos las cosas, en la forma en que producimos, la verdad es que tenemos no solo enormes ventajas en términos de lo que es hoy está bajo la lupa, que es el cambio climático, porque nuestra manera de producción, como ya tantas veces hemos dicho, es muchísimo más limpia que las del hemisferio norte, ¿no? Por un lado, en ganadería, nuestra ganadería es casi en un 70% ganadería de pasto. La ganadería de pasto, que tiene solamente un 30% de encierros, es una ganadería que recaptura el metano que emite la hacienda, con lo cual tiene un balance positivo. No quiero entrar en detalles técnicos, Karina, pero lo cierto es que también por la siembra directa, Argentina está en una situación muy ventajosa frente al resto. Y el hemisferio y el continente entero tiene ventajas, ¿no? Ya sea por esto de la fotosíntesis, que es algo clave, y bueno, el tema es que hay que construir una oportunidad, porque el mundo necesita que el carbono se capture, y eso lo puede hacer el agro de Latinoamérica lo puede hacer. No me quiero extender demasiado, Karina. No, por supuesto, tenemos todo el tiempo del mundo y queríamos hablar con usted porque nos parece muy importante que haya estado y además porque representa de alguna manera cierta cercanía del empresariado vinculado con el sector agropecuario, con el gobierno nacional o con la figura del presidente Milei, que ha tomado varias medidas en consonancia con el sector agropecuario. ¿Qué ocurrió hasta ahora con la gestión de Milei a su criterio? ¿Qué fue positivo y qué falta para que el agro pueda expresar todo su potencial? Seguro, seguro. Bueno, mire, lo principal, el problema hoy de Argentina inmediatísimo es haber estado caminando sobre la cornisa de la hiperinflación y creo que hoy estamos más lejos de la cornisa. Creo que las medidas que ha adoptado el presidente Javier Milei y su equipo han sido contundentes para que, si bien hubo un inicial sinceramiento de precios al haber estado tanto tiempo contenidos, pero ya vimos que para la inflación de enero la tendencia ya se está revirtiendo. Sabemos que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Pero el hecho de estar ya en equilibrio en el tema de las cuentas fiscales no es un dato menor. Así que desde el lado empresario se valora muchísimo esta actitud de enfrentar la realidad de inmediato. Por supuesto que no está el sector en general, estamos decepcionados de que esta ley no haya podido pasar, la ley ómnibus. Sabemos que la única manera de salir adelante es generando empleo genuino y eso se hace con inversiones. Y en la medida en que no haya condiciones, no va a haber inversiones. Es eso algo contundente que se sintió claramente en Italia, ¿no? O sea, las reuniones que tuvimos en todos los sentidos fueron de muchísima solidaridad, apoyo y expectativa, pero hace falta hacer los deberes y desregular nuestro país, hacerlo más competitivo, que haya una apertura al mundo en sus mercados, y también la seguridad jurídica, ¿no? Ir garantizando a través del tiempo de que las reglas no cambian y que están orientadas hacia un sector privado que pueda desarrollarse.
El Marcos, Estado tiene una función más limitada, ¿no? claro. Y además si no se genera nada, no podemos distribuir nada. Marcos, Pero bueno, no me quiero... no, Sí, dígame. extiéndase todo lo que quiera porque queremos escucharlo. Marcos, no apelo a usted como si fuera un economista, por supuesto, sino a partir de su experiencia de tanto tiempo. En las últimas horas, el propio presidente de la Nación, en una entrevista televisiva, no descartó que antes de fin de año pueda darse la dolarización, que fue uno de los caballitos de batalla durante su campaña presidencial. ¿Cómo lo impactaría al agro desde su perspectiva, desde su experiencia? Yo creo que, o sea, acá todavía tenemos que generar el plan de estabilización. Se están tomando las medidas correctas y creo que está en el aire eso, el plan de estabilización. Entonces, ese plan de estabilización lo que significa es realmente atacar el problema de la inflación y abocarse de lleno a, de alguna forma, encontrar las anclas necesarias para que los precios no suban subiendo, ¿no? Y todavía hay un tema ahí con el tipo de cambio que bueno, en la medida en que sea tan inflacionaria la economía, 20% por mes es algo realmente importante. Claro. Tiene que haber un acompañamiento del tipo de cambio porque si no se pierde la competitividad de inmediato. Entonces, a partir de ahí es donde yo creo que las palabras de nuestro presidente y de gran parte, no de todos, pero muchos que están a favor de la dolarización, lo promueven como un tipo de anclaje. Claro. Para realmente acabar con este flagelo. Pero bueno, yo ahí no me quiero meter. Yo entiendo que si logramos contener la inflación, y bueno, será un buen esquema para hacerlo. Evidentemente, cada uno tiene su postura en relación a esto, y lo ideal es que encontremos la manera en no gastar lo que no tenemos, porque nosotros podemos tener dolarización, pero si va a haber un déficit fiscal, no nos sirve tampoco. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener es un cambio cultural y una disciplina de saber que un Estado, como una casa, como una familia, vive con lo que tiene y no puede vivir con una expectativa de impresión de billetes, de emisión, de endeudamiento. Eso hay que acabarlo. Claro. Y esta es una manera muy pragmática de hacerlo, ¿no? La dolarización. Tengo sí, perdóneme. El desafío es terminar con la inflación. Tengo dos preguntas más, si me lo permite, para hacerle. Tengo dos preguntas más. Una, volviendo un poquito a la anterior, porque me quedé con lo que usted había dicho, que bueno, como productores acá la gente tiene asumida esa cuestión, que es nosotros podemos producir de una manera mucho más sostenible que muchos otros puntos del planeta. Sé que tuvieron un encuentro con gente de la FAO. Sí. ¿Se pudo manifestar eso? Digamos, ¿pudo la Argentina poner de relieve eso? Porque es un tema, vio, que en muchas cosas, en aspectos incluso nos impide algún tipo de exportaciones, nos genera para arancelarias. Sí, bueno, yo estuve también en diciembre en la COP28, sí. Y lo cierto es que estamos comprobando poco a poco que sí, que se va manifestando y que la realidad nos va dando la razón, además, porque claramente hay muchos intereses que se juegan en esto, y una de las estrategias de algunos es desviar la atención hacia distintos sectores. En el caso nuestro, por nuestra génesis de ser, digamos, tranqueras para adentro, siempre buscando mayor productividad, no nos dedicamos a defender por ahí los mercados, y eso es algo que hay que corregir. Y en ese sentido, el sector agropecuario debe sentarse en todas las mesas donde se discuten estos temas, porque como bien escuché en algunas de estas reuniones, si no estás en la mesa, estás en el plato, como dicen. Claro. Y hay que estar en la mesa, y hay que discutir, y hay que ponerse de acuerdo, pero además incluso por el interés propio de enfriar el planeta, de realmente hacer las cosas bien. El sector agropecuario es el único sector que tiene la capacidad para capturar carbono. ¿Por qué? Porque manejamos el suelo. Entonces, deben generarse las condiciones para que a través del manejo del suelo podamos seguir produciendo alimentos y a la vez capturando carbono. Ese desafío todavía no es claro. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos mercados para el carbono, pero cada vez se está manifestando esto con mayor contundencia, y es muy probable que a futuro tengamos
que pensar que no solo vamos a producir alimentos, sino que vamos a producir carbono. Entonces, en inglés le dicen el carbon farming. Está claro cada vez más de que va a haber que hacer carbon farming, porque todos los grandes emisores no tienen manera de capturar lo que están emitiendo. Solamente el manejo del suelo lo puede hacer. Entonces el desafío es grande. Claro que sí, porque hay un desafío también. Pero es una gran oportunidad también. Claro, yo decía un desafío, una gran oportunidad. Corríjame usted si no es así, también un desafío desde el punto de vista legal, porque hay que generar toda una serie de normativas para que ese mercado pueda, entiendo yo, funcionar, porque nosotros tenemos, entre comillas, una vez más, la materia prima, ¿no? Que es el carbono. Sí, exacto. Pero bueno, entonces hay cuestiones de mediciones, claro, hay cuestiones científicas, hay cuestiones de protocolos, hay cuestiones de registros, porque tampoco puede haber una doble contabilidad. Lo que se contabiliza una vez no puede después volver a revenderse. O sea, el carbono es algo invisible, con lo cual no es tan sencillo, ¿no? Uno puede tocar la soja, puede tocar la carne, puede comerla, pero el carbono no lo ves. Marcos Pereda es el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Tengo una pregunta más. Yo lo conozco a usted por toda la vida por su actividad empresaria, su actividad privada, luego la rural, que implica, siempre digo, la dirigencia agropecuaria, todo un dejar de lado momentáneamente o en muchas cuestiones temas vinculados con la familia, con el propio trabajo, porque entiendo que la dirigencia demanda esas cosas. Si hoy le propusieran además alguna cuestión vinculada con la función pública, ¿la aceptaría? Yo creo que tenemos grandes desafíos desde el lado privado y bueno, y siempre puede haber otras personas para el sector público. Me gustaría mantenerme de este lado. Así si fuera convocado por el propio presidente de la Nación. Bueno, no sé a qué viene. Yo creo que, bueno... Yo debo ser sincera, a que ha habido fuertes rumores, nobleza obliga, ¿no? Los periodistas tenemos que ser sinceros, fuertes rumores en el transcurso de la semana acerca de que el presidente Milei podría levantar el teléfono y convocarlo para un cargo en el Estado Nacional. Y bueno, entonces tendré que contestar al presidente. Primero. Estaría mal que conteste por anticipado, me parece, Karina. Ahí está, lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Pero digo, hay toda una vocación de servicio suya porque, de hecho, digo, el propio Nicolás Pino, presidente de la Rural, no deben dejar cuestiones de lado para dedicarse a vicepresidir la Rural. No debe ser algo, digamos, gratuito, un tiempo que no debe descuidar de su familia, de su trabajo. Uh-huh. Todo es un gran desafío, pero creo que la Argentina se merece que le dediquemos todo lo que tenemos que dedicarle para que realmente nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros amigos y familiares puedan tener un mejor espacio donde desarrollarse, ¿no? Un mejor país. Pereda, vicepresidente de la Rural, gracias. Sabemos que estaba ocupadísimo y tuvo la gentileza de atendernos, pero queríamos saber qué había pasado en Europa de primera mano, porque nos parece que, corríjame si no es así, es el principio de una serie de contactos internacionales que, como usted dijo, es muy necesario para que puedan venir a invertir en la Argentina con la seguridad jurídica y todo lo que usted mencionó, ¿no? Es como el inicio, el patear la pelota a la cancha, este primer viaje del presidente, ¿no? Por supuesto, y además contundente mensaje que necesitamos generar las condiciones para invertir. Y para eso hacen falta leyes, hacen falta desregulaciones, bueno, todo lo que no sucedió con la ley Ómnibus. En general, todos los que estuvimos ahí en Roma estamos a favor de que finalmente logremos dar este mensaje contundente a través de un cambio legislativo, ¿no? Una manifestación del Congreso.